buenas noches, bienvenidos a este canal donde tu testimonio es el que da vida. Como todos los miércoles nos reunimos para compartir experiencias, esas vivencias que Dios ha permitido tener en nuestras vidas, esos testimonios que yo sé que a ti y a mí me han impactado y me han ayudado a seguir adelante. Por eso te invitamos que si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas y que compartas, porque así como este mensaje va a ser de ayuda y de edificación para ti, lo puede ser para algún familiar, lo puede ser para algún amigo, y qué bueno poder compartir el mensaje de Dios y poder hacer esa gran comisión de evangelizar a todas las naciones. Antes de empezar con ese gran invitado que tenemos para el día de hoy, quiero que escuchemos esta hermosa melodía. En intimidad, tu voz quiero escuchar, darle todo el valor a tu encuentro, oh Señor. Prefiero estar contigo que lejos de ti. En mi vida comprender que a mi lado tú estás. Bienvenido a este lugar que preparamos para ti. Bienvenido a este lugar. Toma todo de mí.
enseñe, para que nos muestre el camino, Señor, que debemos seguir y podamos, Señor, recorrer con tu luz esta vida, bajo tu guía, bajo tu enseñanza, bajo tu espíritu. Bienvenido a este lugar que preparamos para ti. Bienvenido a este lugar, que tu gloria se establezca aquí. Muy buenas noches nuevamente. Sí, como decía el salmista, Jesús, bienvenido a este lugar, bienvenido a este espacio donde sabemos de que tú vas a ser a través de nosotros una edificación para aquellos que necesitan de ti. Haz que ese testimonio que has puesto en nuestro corazón hable. Y es por eso que en esta noche tenemos un invitado especial, tenemos una persona que Dios ha utilizado poderosamente y que lleva esa gran comisión de llevar el evangelio a diferentes partes. Por eso, bienvenido, ministro Jason Vázquez, bienvenido a este espacio donde tu testimonio es el que da vida. Bendiciones, bendiciones. Para mí es un placer, Jonathan, estar por aquí. Gracias por la invitación. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Jason Vázquez. Yo me congrego en la iglesia Avance Misionero Maranata aquí en la ciudad de Norfolk con mis pastores Edwin Benítez y Azucena Benítez, y donde yo soy líder de jóvenes, líder de grupo y también mentor de grupo, y donde estamos pues trabajando y sirviendo aquí en Norfolk pues para extender el reino de Dios. Wow, qué bueno, poderoso. Somos esos guerreros que estamos con las botas puestas y que no tenemos temor. Pero esta noche yo quiero que aquellas personas que nos están viendo se preguntarán, bueno, ¿quién era Jason antes y después de conocer a Cristo? Amén, amén. Yo creo que esa pregunta es bien profunda en mi vida. Más allá porque la gente por lo general espera un gran testimonio, que tú eras la peor persona, pero más allá yo quiero ir más allá, desde que yo era un niño, quién era yo, y es que fui un niño que vivía en una familia pues disfuncional a causa de los vicios del alcohol que pues mi padre ha tenido en su vida. Y entonces eso nos llevó a muchas situaciones y yo me doy cuenta que esas situaciones Dios las usó para Él acercarse a nosotros, lo que es a mí y a mi hermano. Y yo el otro día que hablaba, incluso le decía, hablaba con un profeta y un pastor, y estaba mi mami presente, y es que hablábamos que cuando había problemas en casa y que ellos querían solucionar tal vez sus problemas y tratar de seguir con la familia, siempre iban a la iglesia, y eso fue algo fundamental en nuestras vidas, Jonathan. ¿Por qué? Porque yo le digo que tal vez ese momento no hubo un cambio, tal vez en nuestra familia o en mi padre o en mi madre, pero hubo un impacto de Dios en nosotros que éramos los niños. Y yo me recuerdo desde, te puedo decir, muchos años atrás, donde yo recuerdo algunas iglesias que fue impresionante. Yo platicaba con un hermano, un profeta, y él de Honduras también, él me contaba que él iba a una iglesia. Y entonces le dije yo que yo iba a esa iglesia de niños, esa es la iglesia que nosotros íbamos. Y yo era un niño, apenas
por decir 6 o 7 años. Mi hermano tenía apenas 4 años por ahí. Entonces, fuimos conociendo a Dios desde niños y Dios se fue acercando a nosotros. Y es tan impresionante. Y yo te puedo contar prácticamente hoy, yo dándome cuenta cómo Dios se fue acercando paso a paso. Wow, es que eso es lo importante, que tú tocas un tema donde dices que tus padres tenían dificultades, o sea, estaban mostrando de que ya habían circunstancias que muy probablemente podían afectarlos, pero que en tu mente quedó grabado que cuando tenían una dificultad buscaban de la presencia de Dios. Y eso es lo hermoso. Esas son las cosas que muchas veces no entendemos, ¿sí? Que si tenemos dificultades, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que asistir? Y veo que eso en tu vida ha marcado poderosamente y qué situaciones por lo menos tú tuviste que vivir en tu adolescencia, en tu escuela, qué te decían porque asistías a la iglesia, porque no hacías parte de lo que la sociedad te decía. Ok, entonces vemos, y yo quiero leer un versículo que está Sí, en claro. Jeremías 29:11 y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. También el 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tal vez, como te decía, tal vez mis padres querían resolver su situación acercándose a Dios. Y el gran impacto que tuvo Dios en mi vida y en mi hermano fue tan grande porque fuimos conociendo a Dios desde niño. Yo me acuerdo y ahorita yo estaba recordando desde anoche porque el Señor, pues, que platicamos con mi hermano, me recordaba esos momentos donde estaba yo en segundo grado. Yo me recuerdo segundo grado. Y yo me acuerdo, siempre me he acordado del nombre de esa escuela y se llamaba Veraca, En Honduras. en Honduras. Oh, Una escuela que se llamaba Veraca, o se llama, no sé si todavía está. Yo estuve en segundo grado, estuve un año. Pero si yo ahorita que busco la definición de Veraca significa bendición. Un wow. significado va más allá de una simple palabra, es una poderosa herramienta que puede transformar tu vida. Ver la veraca es la expresión de gratitud hacia Dios por todo lo que nos ha dado. Reconocer que todas las cosas buenas tenemos en nuestra vida provienen de Él. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que más allá de uno acercarse a Dios, Dios siempre se acerca a nosotros. A veces no lo reconocemos, a veces no lo vemos. Tal vez un niño, un adolescente que tal vez está viendo a sus padres luchar, pelear, discutir o viviendo su padre en alcoholismo. Y yo sé que es doloroso para el que esté viviendo esto o lo está viviendo. Y es algo doloroso que nadie quiere vivir, que quisiera una manera de salir de eso. Pero el plan de Dios va más allá y fue tan grande la cosa, Jonathan, pues que mi mami tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y entonces vemos el plan de Dios. Quedan 2 niños. Obviamente siempre tuvimos tíos, abuelas que nos cuidaron, pero tú sabes que muchos jóvenes que sus padres los dejan, su vida va para mal. Pero es ahí donde yo creo que Dios entra en nuestras vidas conmigo y con mi hermano y nos va llevando. Y yo recuerdo, tercer grado, fuimos a una escuela que se llama Despertar Infantil, donde la maestra también era cristiana. Terminando ese año, y yo voy a una escuela hasta que me gradúo, que se llama Vida Nueva. Mira lo poderoso que es Dios. ¿Por qué? Porque en esta escuela era una escuela que todos los días nosotros hacíamos devocionales, cantábamos coritos, habían dramas, había enseñanza de la palabra de Dios. Entonces uno dice, me pusieron en una escuela cristiana, pero no es que solo tengan puesto, sino que Dios estaba preparando algo en nuestra vida, en nuestro corazón, y ya había marcado algo. Entonces todo eso nos ayudó a nosotros como a crecer siempre con el temor a Dios. No te voy a decir que no pequé, sí pequé,
sí le fallé a Dios muchas veces, y como joven eh, me alejé de Dios. Te alejaste de Dios, pero veo que esa palabra que te instruyeron desde pequeño no permitió que te apartaras, no permitió de que te fueras por otro rumbo. Por eso hoy te vemos siendo ese gran líder, siendo ese gran ministro de Dios al servicio de Él. Wow, eso es fabuloso. Pero yo quiero que tú me cuentes y nos cuentes a los que nos están viendo en este momento. Dime, ya vimos cómo fue tu juventud. Ahorita cuéntame, hoy en día, ¿cómo llevas tu vida cristiana en tu hogar y en tu trabajo? Porque ya tú tuviste una infancia, tuviste dificultades. No sé si eres padre actualmente. Así es. Entonces, ¿cómo es ese contraste? ¿Qué haces hoy en día para continuar esa evangelización en tu hogar y en tu trabajo? Amén. Pues vemos, como decía, Dios tuvo tanto cuidado en nosotros y más allá, yo le decía a la gente, y yo siempre le he dicho a la gente, ¿verdad? No es algo que me guste decirlo, pero yo le digo a mis amigos, a los amigos así que toman, que tienen sus niños, yo le digo que yo un día dije, siendo niño en mi corazón, yo no quiero ser como mi papá, porque él obviamente tomaba, pero son cosas que Dios te va poniendo en su corazón, en tu corazón. Y entonces nos damos cuenta cómo Dios trabaja. Y entonces en lo que vamos creciendo, pues tú te alejas de Dios, pero llega un momento que Dios siempre se acerca a ti. Yo recuerdo a los mis 17 años que Dios se fue acercando a nosotros y llegaron unos jóvenes a nuestra colonia donde empezaron a evangelizar y empezaron a invitar a los jóvenes de mi colonia. Y yo conocía de Dios, pero ¿qué pasa? Que mis amigos que tal vez no conocían así de Dios, son los que empezaron yendo a la iglesia con ellos y empezaron haciendo un grupo a la par prácticamente de mi casa. Y entonces, imagínate cómo va trabajando Dios. Pero yo tenía aquello, porque yo siempre, te digo siempre, es que cuando estamos mal, siempre buscamos del Señor. Yo en mis colegios, cuando llegaban tal vez momentos malos o tenía que pasar una clase, yo siempre estaba orando, siempre estaba escuchando música cristiana, porque acá sí somos a veces, pero porque siempre estaba ese temor a Dios, siempre estaba eso que a uno ya estaba sembrado. Y yo le digo a la gente que trabaja con niños que lo siga haciendo. Yo le digo a la gente que no se detenga. ¿Por qué te digo esto? Muy importante. Yo sé que va fuera de la pregunta, pero porque pasó algo, y yo le contaba a mi grupo el otro día, que cuando nosotros éramos niños, Jonathan, todos los sábados había un vecino que todos los sábados nos invitaba a su casa con sus hijas eran niñas también, bueno, jóvenes en ese entonces, nosotros éramos más niños, y siempre tenían una sorpresita que salía un juguete, pero antes de darnos la sorpresita a todos los niños que invitaban, ellos nos daban la palabra de Dios y nos ponían a pintar. Y yo le digo a la gente, todas esas cosas que Dios pone en tu corazón de servir a los niños, de darles palabra a los niños, todo eso va a ser de bendición en el futuro para que estas personas, la palabra de Dios nunca llega vacía, y lo que siembra en los corazones, eso va a dar fruto a su tiempo. Y así fue tratando Dios con nosotros. Y a los 17 años, pues yo recuerdo, yo estaba jugando en un equipo de fútbol, eh, me habían invitado, y un día antes del partido que teníamos, yo sentía aquello en mi corazón que ya estaba por explotar, aquella necesidad. Y yo me acerqué a mi tío, que en ese entonces yo estaba en la casa de él, le digo, yo mañana no voy a ir al partido. Él era el dueño del equipo y me quedó viendo y me dice, ¿pero por qué? Es que voy a ir a la iglesia mañana. Y yo llegué a la iglesia, Jonathan, ese día, y yo solo recuerdo que levanté mis manos en adoración y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, sintiendo aquel abrazo de Dios, sintiendo aquel abrazo de Dios. Y eso me llenó tanto y yo me enamoré tanto de Dios a mis 17 años, que empecé a servir a Dios con todo mi corazón. Empezamos a evangelizar, evangelizábamos 2 veces por semana, siempre estábamos predicando el evangelio, nos metíamos a colonias tal vez peligrosas, pero Dios siempre estuvo con nosotros.
y vemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Y mi hermano te puede testificar, vivimos muchas cosas, predicamos a tantos jóvenes, a mi mejor amigo, lo llevábamos a la iglesia, y son grandes cosas que pasaron, porque él comenzó en un grupo y terminó él yendo a la cárcel cuando Dios le dio oportunidades, y son cosas que yo le testifico a los jóvenes. Dios siempre se acerca a ti y Dios siempre quiere darte una mejor salida. Dios siempre quiere darte vida, pero nosotros muchas veces nos vamos por los caminos. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Y es que el enemigo es lo que quiere: robar, matar y destruir. Y así lo va haciendo con las familias disfuncionales que termina separando, termina destruyendo, y los hijos no se dan cuenta, pero que hay alguien que quiere levantarlos, hay alguien que quiere sustentarlos, y ese es Dios. Hoy en día que tengo hijos, tengo esposa, y yo creo que es un ministerio más importante que tenemos, y hay que a veces más descuidamos. Más descuidamos. Sí, tenemos que ser sinceros como gente de Dios. Y yo le he dicho, yo muchas veces, incluso yo lo he predicado en la iglesia, y yo lo he dicho: no es posible que tú te ganes a todo el mundo, pero a tu familia tú no le tengas ni misericordia. Y son cosas que tenemos que aprender como pueblo de Dios. Son cosas que tenemos que ir más allá, que tenemos que ser buenos administradores de nuestra casa. Y son cosas, digamos, que yo en lo personal, yo te puedo decir, estoy trabajando en ella, porque tú sabes la vida en Estados Unidos, y uno tiene que trabajar, tiene que andar para arriba, para abajo, trabajar en el ministerio. Y entonces todas esas cosas son cosas que uno tiene que empezar a administrar y mejorar. Una para poder crecer como persona, otra para poder crecer con tu familia, para que tu familia vaya a tu lado, perdón, creciendo en el evangelio, tu esposa. Pero hay ministros que muchas veces crecen ellos, pero su familia no. Y algo que me gusta de mi pastor, que dice que tu esposa siempre tiene que ir a la par tuya. No te puedes ir tú ni más adelante, ni ella más adelante que tú. Y son cosas que tenemos que poner la familia, y es muy importante ponerlo en cuenta, tomarlo en cuenta, porque a veces eso separa a nuestros hijos de Dios, alejamos a nuestros hijos de Dios. Y yo recuerdo una vez Dios ministrándome, Jonathan, un día que yo sé que le ha pasado a todo el mundo, que va tarde para la iglesia, que tienes un cargo y te desesperas y empiezas a gritar, que todo el mundo se apure, que aquí, que allá. Pero ese día Dios me ministró tan fuerte, y yo lo he predicado, yo le he dicho a los padres de los jóvenes, y yo les digo: ¿de qué te sirve traer a un joven a veces a la iglesia si ya perdiste la batalla en el camino? Cuando lo venías regañando, tal vez lo venías insultando, y a veces perdemos la batalla antes de llegar a la iglesia, y creemos que la bendición pues solo es en el momento de la iglesia. Y no, la batalla empieza desde antes, empieza en la casa. Y entonces son cosas que como ministro tenemos que nosotros que empezar a mejorar y a cambiar. Sí, eso es algo fuerte, porque también te digo, me ha pasado al principio, como ya muchos escucharon, mi esposa no era cristiana, y cuando yo le dije a ella que íbamos a empezar a congregarnos, que íbamos a buscar, que yo quería nuevamente reencontrarme con las cosas del Señor, pues ella no le corría afán, ella de una u otra forma se tomaba su tiempo, pero ahí Dios fue procesándome y tratando esa paciencia en mí. Todavía, a pesar de todo, mi esposa ya llegó a los pies de Cristo, se bautizó. Incluso ella tiene una función muy importante, que, como tú decías, ella es docente de Cosecha de Campeones, y como que está en ese proceso de amor hacia los niños, pero hay veces también se retrasa, y entonces Dios me dice: tranquilo, ten paciencia, todo, yo te voy a dar el tiempo, porque lo que tú dices es cierto, el primer ministerio tiene que ser nuestro hogar. Y con ese testimonio de nuestro ministerio, de nuestro hogar, así mismo van a llegar el resto de la familia. Actualmente, pues nuestros hijos no viven con nosotros, pero cuando ellos vienen a visitarnos, ellos hacen parte de ese proceso, miran ese amor, y los invitamos a ellos para que también nos acompañen. Tratamos de no obligarlos. ¿Por qué? Porque yo siento que si los obligamos plenamente, entonces como que van y no reciben la palabra. Pero cuando
llega un punto que nosotros les hemos mostrado lo que Dios hace, entonces ellos ya toman la decisión y dicen, bueno, te vamos a acompañar a la iglesia. Ya entonces dan un paso y van a recibir algo. Pero bueno, yo quiero que continuemos hablando, que continuemos esto, que me continúes contando esa historia de que, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en dificultades? Cuando hemos tenido problemas en nuestro trabajo, cuando hemos tenido problemas con algún hermano, alguna hermana o algún vecino, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? O mejor dicho, Jason Vázquez, ¿qué hace en los momentos de dificultad? Amén. Es poderoso, amén, pero en los momentos de dificultad es cuando más creo que tenemos que acercarnos a Dios. A veces hacemos lo contrario y nos alejamos, nos apartamos y son momentos de tristeza, pero y tenemos que ser sinceros. Si yo me siento solo y me siento triste, porque yo me encierro tal vez en un cuarto y me voy a sentir más solo y peor cuando en vez de eso buscar a alguien, buscar a aquel que te ama, aquel que quiere sustentarte, aquel que quiere fortalecerte, aquel que quiere levantarte. Y es ahí, la palabra de Dios nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Entonces nos damos cuenta que Él nos está llamando y quiere que nosotros descansemos de lo que estamos viviendo hoy en día. Y yo he ministrado a muchos jóvenes que viven en una depresión, viven en tristeza, viven en soledad y Dios me ha permitido darles una palabra y es bello ver cuando Dios ministra sus corazones y tú le dices, tú quieres salir de esa tristeza, quieres salir de ahí y darle la mano a Jesús y es cuando Jesús viene y entra a sus corazones y ves a aquel joven que tal vez llegaba triste, que tal vez llegaba así, que tú lo mirabas desinteresado a la iglesia y lo ves con aquel cambio, con una sonrisa, lo ves lleno de la presencia de Dios y es algo tan bello, pero es lo mejor es acerquémonos a Jesús. Antes de ahorita de que nos contactáramos, estaba adorando yo y cantaba Cristo Jesús, eres mi plenitud y decía yo, fuera de ti, ¿a dónde yo puedo ir? Fuera de Dios, ¿qué es lo que me espera? Fuera de Jesús, ¿a dónde yo puedo encontrar un amigo sincero, aquel que me acepta así como yo soy, aquel que me escucha cuando yo estoy triste, aquel que me escucha cuando yo no puedo, aquel que sabe que yo soy débil, aquel que sabe que yo lo necesito? Entonces, tenemos que acercarnos cada día más a Él. Si te sientes triste, si te sientes solo, acerquémonos a Él. Mira, nosotros ahorita acabamos de pasar un proceso y es que con mi hijo de 5 años, y él ahorita pues prácticamente lo acaban de operar ahorita el 10 de mayo, pero el proceso prácticamente es 2 meses atrás, donde incluso nosotros vamos para Alexandria al final, porque nosotros hacemos 21 días de ayuno cada 3 meses, todas las iglesias, y entonces vamos a la casa central en Alexandria a entregar. Durante nosotros vamos en camino, mi hijo iba tosiendo todo el viaje y tosiendo y tosiendo y tosiendo. Tuve que comprarle un medicamento para que se sintiera algo mejor. Pero llegando aquí el día siguiente, él no paró de toser con fiebre, fuimos al hospital. ¿Y qué te puedo decir? Que él con un dolor en su parte abdominal. Y fuimos al hospital y lo que le detectaron a él fue neumonía en ese momento, pero mi hijo siempre se siguió quejando de su dolor. Y pasamos 3 días en el hospital a causa de la neumonía con antibióticos y momentos difíciles porque tú sabes que el hijo creo que es la parte más sensible de cualquier persona. Y entonces son momentos que tú tienes que entregar también a Dios. Son cosas que tú le dices, Señor, son tuyos. Cosas que mi esposa oraba, Señor, son tuyos. Porque empezamos a ver pues todo lo que mi hijo estaba pasando en ese momento. Saliendo del hospital un sábado en la noche, mi hijo en la madrugada tenía fiebres más altas de las que tuvo en el hospital y nosotros orando y recuerdo que el día siguiente, el domingo, fuimos al hospital de nuevo porque yo llamé a la doctora. En ese momento la doctora me dice, regresa, y yo regreso, pero desde que regresamos vemos también el ataque del enemigo, porque desde que regresamos como que las enfermeras estaban displicentes, no, ustedes acaban de salir del hospital y que puede ser normal, el doctor casi ni lo revisó, solo chequeó el historial,
y nos mandaron a casa con, no del Tylenol, del Motrin, y lo tuvimos a mi hijo 3 días en casa dándole Tylenol, Motrin, donde pasaba el efecto de la medicina, Jonathan, y mi hijo se ponía verde y empezaba con aquel dolor y aquello tremendo al tercer día. Y bueno, yo llamé tal vez al pediatra, tal vez para ver si me atendían un miércoles, me dieron cita para el día siguiente. Pero durante esos 3 días, yo te digo, yo dormí en el suelo prácticamente en una colchoneta a la par de mi hijo porque él quería que yo estuviera con él y yo ahí orando y clamando a Dios y confiando en Dios. Y yo decía, Señor, tú tienes el control, tú tienes cuidado. Son momentos difíciles de desesperación. Llego al pediatra, el pediatra solo tocó a mi hijo porque ese día no le di medicina para que lo revisaran y solo lo tocó y él pegó un grito y nos mandó a emergencia que le hicieran un ultrasonido. Llegamos a emergencia, le hacen el ultrasonido y le ven que el apéndice, él tenía el apéndice roto, tenía una ruptura ya en el apéndice, mi hijo. Y vemos, pero yo te digo durante eso, y si tú estás viendo todo el tiempo que pasó, posiblemente incluso el primer diagnóstico, mi hijo ya tenía apendicitis, pero vemos la mano de Dios, más que todo yo decía la mano de Dios, como podemos ver. Y durante ese proceso, yo te digo, yo te puedo testificar muchas cosas que vivimos durante todo eso en el hospital. Obviamente no nos va a dar el tiempo y lo estoy acortando. Y vemos que él tenía esa ruptura del apéndice y entonces la doctora dice que pues se les hace un paquete de pus, una bolsa de pus y que lo trataron con antibióticos. Estuvimos una semana en el hospital, salimos y dijo la doctora, en 2 meses le tenemos que retirar el apéndice. 2 meses, te digo, de prueba porque cualquier fiebre, cualquier cosa, teníamos que correr al hospital a ver si no estaba algo mal, si era eso, podía ser una gripe o algo. Pasaron los 2 meses y yo te digo, durante todo eso yo vi la mano de Dios, porque eran momentos de desesperación, momentos de dolor, momentos que la gente dice, ay, esos doctores, y como padre uno dice, estos doctores, y quiere pues soltar palabras, y yo me acuerdo que yo incluso cuando estaba en mi hijo internado ya con el diagnóstico, prácticamente me encuentro, voy enfrente del doctor que lo llevé la segunda vez y que no quiso que no lo revisó prácticamente. Y entonces yo sentí aquello en mi corazón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me decía, ustedes están clamando a mí por un milagro, también tienen que perdonar a los doctores, porque eso no es solo una lucha de los doctores, sino que va más allá, es espiritual. Y entonces dije yo, es cierto, yo tengo que perdonar. Yo dije, yo desde ahí, yo no dije nada malo de los doctores. Y la gente me decía, no, que los doctores. Y yo dije, no, sabes que si uno está clamando a Dios por un milagro, también tenemos que nosotros perdonar y ver más allá. Y para no ser tan largo, mi hijo lo operaron el 10 para gloria de Dios. Cuando la doctora lo opera, termina la operación y nos dice, revisamos a tu hijo y no tenía nada de pus, no tenía ninguna infección. Y sabes, lo más sorprendente me dice, ¿y sabes qué? Me dice, su apéndice estaba amarrado, tenía un nudo, dice. Y yo dije, wow, y yo solo puedo ver la mano de Dios, Jonathan, porque otra gente cuando hay una ruptura de apéndice no dura nada y solo vemos, y entonces en esos momentos de dificultad yo te puedo decir, gente, momentos de dificultad que tú no hayas salida porque ahí tú no puedes hacer nada, pero acércate a Dios en oración, acércate a Dios en la palabra, acércate a Dios porque Él es el que va a estar ahí contigo. Wow, mira, no me lo estás preguntando, te voy a decir, sentí ese escalofrío porque sé que es del Espíritu Santo. Mira, yo soy enfermero de mi país y tuve en alguna oportunidad de ver un proceso de cuando una persona se le explotó el apéndice y tuvieron que hacerle prácticamente, era una peritonitis, tenía que abrirse y hacerle lavados quirúrgicos que duraban mucho tiempo, precisamente porque todos los órganos tienen que sacarse, retirarse y limpiarlos. Y resulta que ahorita que tú me estás contando lo que viviste, ese testimonio, definitivamente es la mano de Dios. Es la mano de Dios y ahí es donde uno dice, cuando tú eres obediente, Dios siempre va a estar ahí para respaldarte.
Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. Y la verdad es que eso deja mucho para que los que están viendo en este momento se den cuenta que hay veces Dios obra de una forma que puede que no sea para nosotros, pero son también para nuestros hijos. Y ese milagro de vida, porque es eso, es un milagro de vida que Dios te ha dado, wow, es hermoso. Y sé que tu hijo le va a servir poderosamente a Dios, va a ser un gran ministro de la palabra, porque Mira, eso es que él ya lo está apartando para sus designios de lo que él va a hacer con él. mira que mi hijo, pues, él tiene 5 años, pero Dios ya lo está usando. Él es un niño que de repente estamos las personas ahí y se le acerca a la gente y le dice, a mi prima, por ejemplo, ella dice, ella fue a la iglesia y tomó la decisión de seguir adelante porque mi hijo le dijo, ¿y usted qué le pasa que ya no está yendo a la iglesia? Entonces de repente estamos ahí y él dice, hey, yo no te he visto en la iglesia, ¿qué está pasando contigo? Y le empieza a hablar a la gente de Dios y Dios lo usa tan poderosamente. Él ha sido tan atacado en su salud desde que nació, pero el propósito que Dios tiene en su vida es tan grande. Y yo te digo lo que pasamos ahorita y fue un momento que yo te voy a decir, yo no he dado el testimonio, yo quiero grabar un video, grabarlo y ponerlo en lo que es mis redes, porque quiero contarlo, así como Dios es tan poderoso. Yo tengo videos a mi hijo cantando ahí en el hospital, cantando canciones que salen de su corazón, canciones que él empieza a cantar y a darle la gloria a Dios, y empieza, porque él siempre ha sido así desde niño, empieza a salir con canciones que salen de su corazón. Y es tan bonito ver cómo Dios nos da la victoria, cómo Dios está ahí. Yo me acuerdo que el día siguiente, después de que ya lo ingresaron por apendicitis, y yo me fui, en ese momento me fui a cambiar a mi casa y yo paré en la iglesia y me fui en un momento en la tarde donde no había nadie en la iglesia y entré y me arrodillé y empecé a darle gracias a Dios. Yo le dije, Dios, gracias porque yo veo la mano tuya, porque lo que le habían diagnosticado, yo sé que podía haber sido peor, pero tu mano, y algo que yo le dije al Señor en ese momento y se lo dije en el peor momento, yo le dije, heme aquí porque aquí estoy y que sea tu voluntad. Nosotros, nuestros hijos son tuyos, tú tienes el control de ellos y yo vengo a darte gracias. Y yo te digo, en ese momento yo lo que más hice es darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo. Y si es un proceso, es una prueba, o el enemigo nos quería debilitar, yo le decía, no, aquí estamos, séme aquí y haz tu voluntad con nosotros y aquí estamos. Wow, poderoso. Mira, yo sé que tú estás preparando eso para tus redes, pero yo quiero que aquí en este momento futuro vamos a sacar un espacio y vamos también, vas a estar tú con tu hijo y vas a darle testimonio para todas aquellas personas que también nos están mirando, para que ellos se den cuenta por sus Amén. propios ojos, porque muchas veces nosotros tenemos que ver para poder creer las cosas, para que tu hijo les cuente a todos las cosas que ha hecho Dios y cómo Dios lo está pasando, porque la verdad, créeme, me toca mi corazón, sentí un escalofrío porque sé que es la mano de Dios, que es el Espíritu Santo en tu hogar, en tu familia, y ese tipo de cosas son las que hay que venir a contarle a la gente para que crea, para que busque de Dios, para que deje todos esos argumentos de que conmigo no, Dios puede con todos, Dios nos va a ayudar a todos, solamente tenemos que ser obedientes. Bueno, ya para ir concluyendo, yo quiero que tú le hagas una invitación a todos los jóvenes, que le digas a esos jóvenes por qué vale la pena seguir a Cristo Jesús. Amén. Y es tan poderoso y te puedo decir, el día siguiente que mi hijo ya salió de la operación y pasa algo tan poderoso que él me dijo, papá, duerme aquí, así como cuando yo estaba enfermo. Me dice. Entonces yo me quedé a la par de ahí de él. Cuando nos despertamos, me dice, papá, vamos a orar, me dice. Y él empezó a orar y dijo, gracias Dios por darnos el triunfo. Y fue una palabra tan poderosa que
que a mí me llenó tanto. Yo le digo a cualquier joven, y no sé qué situación tú te encuentres, no sé cuál sea lo que tú estés pasando. Eh, yo lo he pasado también como joven. Y yo no tuve a mis padres cerca, yo tuve a mis tíos, pero mis tíos trabajaban. Mi hermano puede testificarlo, nosotros nos quedábamos solos en casa, nosotros pudimos hacer lo que quisimos, pero Dios siempre nos guardó, no siempre había un stop que cuando nosotros estábamos queriendo hacer algo malo llegaba un stop, pero es que era Dios. Y yo le digo a cualquier joven, no sé qué situación tú te encuentres, pero el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En Eclesiastés es tiempo de buscar a Dios. Algo que le digo a los jóvenes, esta edad es la edad correcta para acercarte a Dios. Cuando Dios se le acerca a Jeremías, él le dice, no, pero yo soy un niño. Y el Señor le dice, no, yo voy a poner palabras en ti. La edad correcta en la que tú estás. Si tú estás escuchando esto es porque Dios quiere tener un trato personal contigo. Y si estás cansado, estás cargado, te sientes débil, su palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es tiempo de salir donde tú estás, si es depresión, si es tristeza. Este país ataca a la juventud de una manera de que los encierra y los encierra en sus cuartos, los encierra en tristeza, los encierra en depresiones, mantiene a los padres ocupados. Pero déjame decirte, joven, que hay algo más allá y es Jesucristo. Y es aquel que te puede cambiar la tristeza en gozo, es aquel que te puede dar la verdadera felicidad, la que no has encontrado en un amigo, la que no has encontrado en un novio, en una novia, es en Jesucristo, porque Él es el que da la verdadera felicidad. Y yo te digo, servir a Dios no es en vano. Yo empecé a servir a Dios, ya a servirlo a mis 17 años. Yo lo conocí de niño. Lo empecé a servir a mis 17 años. Yo conocí a mi esposa en la iglesia allá en Honduras. Hoy en día mi esposa está aquí conmigo y tenemos 2 hijos y Dios tiene la persona indicada para ti. Dios tiene un plan indicado para ti, como leí en el principio, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. O sea que el plan que Dios tiene para nosotros es perfecto y es bueno, pero nosotros a veces no esperamos en Dios, en ese plan que Él tiene para nosotros. Yo le digo a los jóvenes hoy en día, acércate a tu Creador, acércate a Dios. Él es el que te va a dar una oportunidad y todo lo que tú hagas hoy en día, que tú decidas tomar, las decisiones que tú tomes en tu juventud, van a marcar todo lo que es el resto de tu vida. Y es por eso que es por eso, Jonathan, que el joven tiene que acercarse a Dios, porque las decisiones que tomamos nosotros en la juventud marcan la mayor parte de nuestra vida. Y eso es lo más bello cuando nos acercamos a Dios y nos damos cuenta que no es en vano, nos damos cuenta que valió la pena que tal vez otro te dijera, y vos sos cristiano, valió la pena que otros te miraran de menos, pero también valió la pena aquellos jóvenes que vinieron a Cristo a través de tu testimonio, valió más la pena que aquellas personas que decidieron volver al Señor al ver que tú seguías adelante. Y eso es lo más bello que podemos encontrar en el Señor. Wow, poderoso. Mira, ahí estamos pasando. El ministro Jason tiene un canal en TikTok. En TikTok lo pueden encontrar como Jason Vázquez, o en YouTube lo pueden encontrar como @JasonVázquez09. Los invitamos a todos los que se están viendo a que se suscriban al canal del hermano Jason. Ahí hay muchos más testimonios, muchas más fuentes de dónde alimentarse. Y pues, ministro Jason, agradado de que hayas compartido un espacio. Sé que vives muy ocupado, pero estas personas necesitaban escuchar tu testimonio, necesitaban escuchar cómo Dios ha obrado en tu vida y cómo Dios va a seguir haciendo grandes cosas. La verdad, wow, quedo sorprendido de las cosas que Dios sigue haciendo. Y pues la verdad, invitación abierta a que cuando quieras acompañarnos en este canal, así va a estar. Un día de estos vas a traer a tu hijo, vas a traer a tu esposa y también van a dar ese testimonio de cómo en pareja afrontan las situaciones. Bueno, agradecido, no sé, ¿quieres aportarle algo más a los que nos están viendo en estos momentos? No, pues gracias Jonathan por la invitación.
algo, como te decía, a mí algo que me gusta pues es hablar de la palabra de Dios, y hemos visto la mano de Dios, y no necesitas que estar exactamente ahorita en una iglesia, ahí donde tú estás escuchando esto, ahí donde tú estás. Déjame decirte, no hay nada imposible para Dios. No hay nada, no importa la situación que tú estás pasando, no importa las cosas que tú estás atravesando, sea salud, sea financiera, cualquier proceso que tú estás pasando en este momento. Déjame decirte que hay algo, Jonathan, cuando yo estaba en el hospital al principio por la neumonía, yo le decía, Señor, ¿cuál es el propósito por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el que tú nos tienes aquí? Porque estábamos tan confiados en Dios, a pesar de que como humano vamos a llorar, como humano vamos a sentirnos mal, como humano. Pero yo le decía, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y entro a un cuarto de familia que hacen donde tú te puedes agarrar café, ahí sentarte un rato. Y yo entro y yo estaba llamando a mi hermano en ese momento porque él no sabía. Y yo estaba llamándolo y digo, Dios no tiene casualidades, tiene propósitos. Y sabe que mi hermano no me contestó. Y yo me quedé ahí y no me contestó. Y le volví a llamar, no me contestó. Y de repente entró una persona llorando. Yo le acababa de preguntar, Señor, ¿cuáles son los propósitos? ¿Por qué nos tienes aquí? Y entró esa persona llorando. Y ella se sentó y me miró y se volvió a quedar ahí. Y, y yo sentía que en mi corazón esa palabra, dile que no hay nada imposible para Dios. Dile. Y con aquello va, porque ella era una persona que hablaba inglés. Eh, pero uno siempre se pone aquello va. Dios, Señor. Y entonces de repente, pues dije yo, me acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Le dije, yo sé que no es fácil estar aquí. No, me dice, y ella estaba pues secándose las lágrimas, y de repente le digo, ¿sabes qué? Yo desde que te vi sentí esta palabra de decirte que no hay nada imposible para Dios. Le digo, no sé lo que estás pasando aquí, pero para Dios no es nada, no hay nada imposible. Y ella empezó a llorar, me dice, yo vine aquí, me dice, porque yo quería orar, me dice, yo te miré y por eso me quedé esperando que te fuera, y ahora tú me das esa palabra, me dice. Y mi hija ha estado con unas calenturas, ha estado con mareos, me dice, y no le pueden detectar lo que es. Y en ese momento, pues, y aquella palabra, yo le miré a aquella persona que tenía un rostro y queriendo tirar la toalla, que le cambió en ese momento. Y vemos que tal vez Dios quería sembrar también una palabra en esa persona. Y entonces vino ella y empezó a hacer la oración que ella quería hacer, y empezó a darle gracias a Dios, hizo la oración y se fue. Y yo dije, gloria a Dios, Señor, porque a veces creemos que el proceso solo es lo de nosotros, pero a veces nuestros procesos también sirven para bendecir a otros. Y te lo puedo decir, yo tengo una prédica que pronto voy a predicarla, y es acerca de este proceso. Y porque Dios me dio una palabra en Marcos 5:3, cuando viene Jairo y se acerca a Jesús a pedirle un milagro. Y lo que me llama tanto la atención, que durante todo ese transcurso pasaron tantas cosas. Vino la mujer del flujo de sangre, el maestro se detuvo, y la multitud lo apretaba, no lo dejaban avanzar. Se acercan a Jairo y le dicen, tu hija murió, ¿qué haríamos nosotros? Wow, yo soy el que vine a pedirle el milagro, y otro salió beneficiado. Pero es que Dios trabaja de mil maneras, y a veces nuestro proceso también sirve para bendecir a muchos. Igual que nuestro testimonio da vida, nuestro testimonio sirve para bendecir a muchos. Y entonces es ahí que Jesús le dice, no temas, solo cree. Y te digo esa palabra, yo me aferré tanto a esa palabra en un momento que yo me sentía ansioso, y no temas, solo cree. Y yo recibí esa palabra de Dios, y es tan poderoso porque Jesús le dice, no, tu hija murió, no temas, le dice, solo cree. Yo no sé lo que es, parezca que está muerto, tal vez tu matrimonio, tal vez es tu relación con Dios, tal vez es una enfermedad, pero yo te puedo decir en esta noche, no temas, solo cree, para Él no hay nada imposible. Amén, y así es. Por eso la invitación a todos los que nos están viendo, que creamos. Hay que creer sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos viendo, hay que creer,
porque todas esas dificultades va a llegar la calma y va a llegar esa gran bendición. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, y a todos los que nos vieron hasta este momento les agradecemos por habernos acompañado y los invitamos a que compartan este mensaje, porque sí, como ha sido de ayuda para ti, lo podrá ser para otras personas. Nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga. Te agradecemos por llegar hasta aquí. Si este programa fue de ayuda para ti, dale compartir. Puede que también sea de ayuda para otra persona. Nos vemos en la siguiente transmisión. Suelta mano arriba.